Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia, sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. 13 de marzo, fiesta de San Leandro, arzobispo de Sevilla, confesor, doctor de la Iglesia española y padre de la unidad católica de España. La palabra Leandro es compuesta del griego y significa el hombre que tiene propiedades de león. Este insigne doctor de la Iglesia de España, llamado por antonomasia el apóstol de los godos, uno de los más gloriosos ornamentos de la dignidad episcopal y valeroso defensor de la fe católica, nació en Cartagena, ciudad marítima de nuestra patria, el año de 534, según la opinión más admitida. Fue hijo de Severiano y tuvo por hermanos menores a los obispos Fulgencio e Isidoro y a la Virgen Florentina, a quienes venera la Iglesia en sus altares. Ignórase el nombre de la madre, pues aunque algunos la llamaron Teodora, no hay testimonios que lo acrediten anteriores a don Lucas de Tuy, que fue el primero que lo escribió así en el Proemio al Cronicón de San Isidoro, hacia el siglo XIII, y de él lo copiaron más tarde otros muchos autores. Don Nicolás Antonio, con algunos otros, y el breviario antiguo hispalense la denominaron Túrtura, apoyados en que San Leandro, al fin de la regla de vida que escribió a su hermana Florentina, le decía que era hija de Túrtura. Pero esto era en sentido espiritual y según el lenguaje de las religiosas que llaman madre a la superiora de la comunidad. La madre natural de Santa Florentina había ya muerto, y el santo le encargaba que tuviese por madre a Túrtura, la prelada de su monasterio. Si los antiguos, pues, no lo expresaron, baste para memoria de tal madre la gloria imperecedera de sus 4 hijos. Se ha demostrado también por el marqués de Mondéjar, don Gregorio Mayans y Siscar, y otros con el padre Flórez, que no es cierto el parentesco que se le atribuye a nuestro santo prelado con la familia real de los godos, y que su padre Severiano no era hijo de Teodorico, rey de Italia, ni tampoco prefecto o capitán general de la provincia cartaginense, ni fue padre de Teodosia, supuesta mujer de Leovigildo, porque consta que la verdadera mujer de éste se llamó Rinquilde, y de ella tuvo a Hermenegildo y Recaredo. En confirmación de esto, don Nicolás Antonio, en el libro 6 de su Biblioteca Vetus, hace notar que ninguno de los nombres de la familia de San Leandro eran godos, sino romano-hispanos, como Fulgencio, Isidoro, Florentina, y al contrario lo son Teodorico, Agila, Hermenegildo y otros muchos conocidos, lo que prueba que Severiano y sus hijos no descendían de ostrogodos ni de visigodos, pues éstos no imponían a sus hijos nombres romanos, sino los propios de su idioma, según se leen en la historia. No obstante las razones expuestas, y otras muchas de respetables autores, alegados contra este pretendido parentesco y dignidad en Cartagena, hay todavía quien lo defienda, pero basta leer lo que refiere en contra el señor Amador de los Ríos en su Historia Crítica de la Literatura Española, tomo 1, capítulo 7, en una interesante nota que no es posible reproducir aquí por su mucha extensión para persuadirse de la verdad, sin dejar lugar a la más leve duda.
La familia de San Leandro fue desterrada de Cartagena porque no profesaba la secta de los arrianos y vino a establecerse en Sevilla, donde se cree, dicen todos sus biógrafos, haber pasado su juventud y educado nuestro santo, perteneciendo al número de los alumnos asignados a esta santa iglesia hispalense. Aun cuando esta es la opinión general de los autores, sin embargo, dicen otros que no fue desterrada la familia, sino que salió espontáneamente el año de 554, poco más o menos, porque habiendo ascendido al trono de España el rey Atanagildo por aquel tiempo, cedió la ciudad de Cartagena a los griegos imperiales en recompensa de lo que le ayudaron para destruir a Agila. Con tal motivo, siendo la familia de San Leandro de las más distinguidas, no quiso continuar allí bajo el nuevo dominio. Un historiador de aquella ciudad dice: «No asiento a que salió Severiano por causa de la fe católica que profesaba, sino por haberse cedido a Cartagena al emperador Justiniano en pago de sus tropas auxiliares». Hecha la anterior aclaración, sigamos con lo que respecta a la vida del santo. Deseoso Leandro de mayor perfección espiritual y de consagrarse enteramente a la oración, al estudio y a la meditación de las Sagradas Escrituras, abrazó luego el estado religioso en uno de los monasterios de esta ciudad, de Sevilla, y allí aprovechó tanto en la verdadera ciencia y en la práctica de las virtudes, que en breve se consideró como ejemplar que podía servir de modelo a los demás monjes. Era sumamente afable en su trato y en la conversación, de claro y aventajado ingenio, y de tanta prudencia y gravedad, que habiendo vacado a fines del año de 578 la sede metropolitana hispalense por muerte de Esteban II, fue elegido para ocuparla, por aclamación general del clero y del pueblo, según la disciplina eclesiástica vigente en aquella época. Reinaba entonces Leovigildo, fanático sectario de la herejía arriana, enemigo y perseguidor de los católicos, y muy en particular lo fue después de San Leandro, a consecuencia de haber establecido en Sevilla su corte San Hermenegildo el año de 579. Dieron motivo a esto el celo que manifestaba en la predicación y enseñanza de la doctrina católica, contraria al error que seguían los godos, a que el santo prelado se dedicaba constantemente en cumplimiento del sagrado deber que le imponía su elevado ministerio. Dios lo había destinado para llevar a feliz término la ardua y difícil empresa de la conversión de los godos, y providencialmente empezó esta obra de la diestra del excelso por San Hermenegildo, que, movido en parte por las instancias de su piadosa mujer, Ingunte, y convencido también por las exhortaciones del santo metropolitano, abrazó con toda sinceridad la fe católica. De aquí se originaron las disensiones que había en la familia, ocasionadas por la diversidad de religión entre Ingunte y Goswinta, la viuda del rey Atanagildo, que casó en segundas nupcias con Leovigildo y vivía ciega y obstinada como su marido en la profesión de la secta arriana, y entonces se activaron los planes secretos de persecución contra San Leandro. Mas aconteció entonces que el rey Hermenegildo envió al santo prelado de embajador a la corte de Constantinopla el año de 580 para solicitar la alianza del emperador Tiberio Constantino
a fin de establecer en España un reinado esencialmente católico. San Leandro aceptó gustoso aquella misión que se le confiaba por causa de la fe y emprendió su viaje a Oriente expuesto a gravísimos peligros en la travesía de los mares. Pero llegó allí felizmente por disposición de la divina providencia, pues según decía San Gregorio Magno, la embajada de los visigodos para asuntos de la fe fue lo que sólo condujo al metropolitano de Sevilla a Constantinopla. Hallábase a la sazón en aquella corte este santo doctor, siendo todavía cardenal, en calidad de delegado o nuncio del Papa Pelagio II, cerca del emperador, y conociendo a San Leandro, contrajeron tan íntima y estrecha amistad que le pidió y aun le obligó, como dice el mismo San Gregorio, a que escribiese la exposición moral del libro de Job, para utilidad de la Iglesia y de los fieles, y así accedió aquél a sus ruegos, y lo dedicó a nuestro santo prelado, enviándoselo después en cumplimiento de la promesa que le había hecho, acompañado de una carta la más expresiva y afectuosa. Y aun cuando se habían separado, para vivir el uno en Roma y el otro en Sevilla, sin embargo, siempre permanecieron unidos hasta la muerte con los vínculos de la más acendrada caridad. Al regresar San Leandro a Sevilla el año de 583, encontró declaradas muchas ciudades en favor de San Hermenegildo, y tan excitada contra él la ira de su padre Leovigildo, que llegó a poner cerco a la ciudad el año de 584, obligándola con el hambre y la corta del río para entrar luego en ella a viva fuerza, aunque fue después de haber escapado su hijo. Dióle alcance en Córdoba, y privándolo del reino, fue desterrado a Alicante y sometido a dura prisión, aherrojado con grillos y cadenas. Aun allí insistió el padre en probar la constancia de su santo hijo, ofreciéndole volvería a su gracia si llegaba a comulgar de manos de Pascasio, obispo arriano, que le fue enviado a este fin en la fiesta de la Pascua. Pero firme Hermenegildo en la profesión de la fe católica, no quiso condescender al depravado intento y, cerciorado el padre de su constancia, envió a un sicario llamado Sisberto para quitarle la vida, hendiendo su cabeza con un hacha en la misma cárcel, la noche del 13 de abril del año 585. Sangre fecundísima la de este glorioso príncipe de España, que bien indoctrinó nuestro San Leandro. Entretanto, viendo Leovigildo que aumentaba el partido católico con mengua visible del arrianismo, había ya convocado un conciliábulo en Toledo el año de 584 para decretar la deposición y destierro de todos los obispos católicos, y como esta resolución se dirigía muy en particular a San Leandro, porque había sido la causa principal de la conversión de San Hermenegildo, tuvo que salir de Sevilla, ocupando luego su sede un obispo arriano. Empero, ni aun en el destierro, que se cree fue a Cartagena, dominada entonces por los griegos imperiales que eran católicos, desistió de servir a la causa de la verdadera religión, y no sólo de palabra, sino también con sus escritos. Refutaba la herejía y, comparando sus errores con la doctrina de la Iglesia católica,
demostraba la verdad y santidad de sus dogmas en toda su pureza contra los absurdos de la impía secta de Arrio. El apóstol de los godos no cesaba jamás de exhortarlos repitiéndoles: Credite, oh Goti, consubstantialem patri. Creed, oh godos, que el Verbo es consubstancial al Padre. Nada de esto ignoraba Leovigildo, y sin duda, tocado de la gracia, comenzó a sentir los estímulos y reprensiones de su conciencia turbada, ya por los desafueros que había cometido, ya por la voz de la sangre de su hijo cruelmente derramada, que clamaba al cielo contra él, y tal situación lo constituyó en la más amarga melancolía. A consecuencia de este estado, se sintió acometido de una enfermedad mortal que le conducía al término de su vida. Entonces se le representó la verdad de la fe católica, tal cual es en sí, llegó a conocer sus pasados errores y extravíos y trató de repararlos en todo lo posible. Mandó a su hijo Recaredo como inmediato sucesor en el trono, que abjurase el arrianismo, restituyese los bienes a las iglesias y alzara el destierro de sus prelados, que oyera con docilidad su doctrina y, siguiendo los consejos de San Leandro, diera la paz religiosa a la ilustre nación de los godos. A San Leandro dejó encomendada en aquellos supremos momentos la educación del príncipe, para que perfeccionase en él los buenos oficios que había comenzado ya en su hermano, el inocente mártir Hermenegildo. Murió Leovigildo en el año de 586, y a la entrada del siguiente, o sea, a los 10 meses después, ya los godos con su rey Recaredo habían aceptado la unidad de la Iglesia Católica. Y es sabido que a los 3 años, en el tercer concilio de Toledo, abjuraron solemnemente la herejía el día 8 de mayo del 589, estableciéndose así la sacrosanta unidad religiosa española, verdadera unidad nacional de las Españas, siendo pues el nacimiento formal de España. Asistieron al nombrado Concilio Toledano III los prelados españoles y de la Galia Narbonense, y Leandro tuvo el distinguido honor de que se le confiaran las disposiciones de todo lo referente a aquel concilio nacional. Ante la augusta asamblea, base de la nacionalidad y civilización española, se vieron también a la rey y a la reina ocupando sus respectivos lugares entre los próceres, magnates y dignatarios de la corte, del mismo modo que los eclesiásticos, monjes y seglares, dispuestos todos a obedecer las decisiones de los padres. La profesión de la fe católica se hizo con la mayor solemnidad. Se dieron después las gracias a Dios por tan fausto y glorioso acontecimiento. A nuestro santo prelado Leandro fue encomendada la oración gratulatoria que se siguió al concilio, en la cual ostentó la más robusta elocuencia
una erudición profunda a la vez que el más ardiente celo y acrisolada piedad. He aquí algunos de sus pensamientos. Conforme a la homilía que pronunció en alabanza de la Iglesia por causa de la conversión de la gente goda, en confirmación de los sagrados cánones del concilio. «¿Qué día este?», exclamó conmovido. «¿Qué día tan hermoso para nuestra España, en que la nobilísima gente de los godos, que hasta aquí se hallaba extraviada en medio de las más espesas tinieblas, alumbrada de la luz celestial, ha sido recibida dentro del divino y eterno templo que es la Iglesia. El sol me parece que ha salido hoy más resplandeciente de lo que suele, y que la tierra se me figura más alegre que antes. El cielo se goza por la entrada que hoy se ha abierto a tantas gentes para ocupar aquellas sillas bienaventuradas. Y la tierra se alegra porque antes sembrada de espinas, al presente la vemos pintada y hermoseada de vistosas flores. Tejed ahora de ellas, oh padres, hermosas y frescas guirnaldas, para ceñir vuestras sienes, porque sembrasteis con lágrimas, ahora cogéis con júbilo y alegría, y sazonada la mies, segaréis nuestros campos, y llevaréis a los graneros de la Iglesia abundantes manojos de doradas espigas. La tierra se ha reconciliado con el cielo, porque no sólo a nuestra España corresponde el fruto de esta gran conquista. Toda la Iglesia participa de ella y se regocija de que este rebaño, antes tan descarriado, se haya incorporado otra vez al redil del Salvador. Los deseos de San Leandro se realizaron después por sus desvelos e incansable actividad. La fe se restauró y se reformaron las costumbres. Vuelto a su amada diócesis, se consagró a destruir los vestigios de la herejía, y solícito siempre del mayor bien de su querida Grey, para obligar todavía más a la observancia de lo dispuesto, convocó a los obispos de las iglesias sufragáneas de Sevilla a celebrar un concilio provincial en esta metrópoli el día 4 de noviembre del año 590, presidiéndolo el mismo santo en su catedral, llamada la Santa Jerusalén, como se lee en las suscripciones de los prelados. Se adoptaron en él varias disposiciones acerca de la fe y a la vida y honestidad de los clérigos. Respondieron además los padres a la consulta que había hecho el obispo de Écija, Pegasio, por medio de sus diáconos, sobre lo que debía hacerse con unos esclavos liberados por su predecesor Gaudencio. Hoy no existen las actas y decretos de este concilio, y sólo se sabe las materias que se trataron en él por la epístola remitida al prelado de Astigi. Asistieron y firmaron 8 obispos presididos por el metropolitano, a saber, Juan, que lo era de Egabro o Icabra, Agapio de Córdoba, Esteban de Ilíberis, hoy Granada, Basilio de Elepla, hoy Niebla, Belato de Tucci, hoy Martos, Pedro de Aldera, hoy Adra, cerca de Almería, y Sinticio de Itálica. Faltaron los de Medina Sidonia y Málaga, acaso por hallarse vacantes las sedes, y el referido de Écija por estar enfermo,
y aunque no se lee la firma de su vicario, consta allí que envió a sus diáconos. A consecuencia de los acuerdos de este concilio se afirmó más la fe, restauró la disciplina, las costumbres del clero se mejoraron, desaparecieron los vicios y se plantearon todas las virtudes. Pero San Leandro poseía además un gran talento y vastísima instrucción, por lo cual no sólo edificaba a la Iglesia con sus virtudes, sino que la defendía con sus escritos, y nada fue capaz de disminuir la constancia y laboriosidad del santo en el cumplimiento de sus sagrados deberes. Además de la gloria que reportó al metropolitano hispalense, la gran parte que tuvo en la celebración del Concilio Toledano III no fue de menor trascendencia la que mereció por haber creado la célebre Escuela de Sevilla, según lo dispuesto en el anterior Concilio Toledano II, el año de 527. Lo que ya había iniciado antes San Agustín en África para instruir a la juventud en los varios ramos del saber humano y muy particularmente en las ciencias eclesiásticas, tan necesarias en aquella época para desvanecer toda clase de errores. Se ocupaba además en la enseñanza de su hermano Isidoro, quien se convertiría en egregio doctor de las Españas y en doctor de toda la Iglesia universal. Y aun cuando no tuviera otros títulos para que su nombre no se olvidase jamás, este magisterio le bastaría para perpetuarlo en la duración de los siglos. La dirección de su hermana Florentina fue objeto también de sus principales atenciones. Le escribió a sus ruegos una regla de vida espiritual relacionada con la monástica que había profesado para su mayor perfección, y con cuánto amor y ternura le encarga al fin de ella que, puesto que ya no tenía madre natural, tuviera su prelada por madre y maestra. He aquí sus palabras textuales, dignas de leerse en latín, tal cual salieron de su pluma. Turturem pro matre respice, turturem pro magistra attende, et quae te Christo quotidie affectibus generat, cariorem quanata es reputa matrem. Que traducidas dicen: mira a Túrtura como a madre, atiende a Túrtura como a maestra, y la que todos los días te engendra para Cristo con sus deseos, repútala por madre, más amable que aquella de quien naciste. La instruía el santo continuamente con singular afecto, y para su aprovechamiento espiritual le escribió también el libro de la institución de las vírgenes y desprecio del mundo, a fin de confirmarla todavía más en su vocación religiosa. A su hermano, el obispo Fulgencio, le escribió el libro De Contemptu Mortis seu de Contemnenda Morte, en el cual le daba los más saludables avisos para no temer la muerte temporal. Compuso además el tratado de las alabanzas de los sacrificios, varias oraciones sobre el salterio, que en su mayor parte son las que San Isidoro puso en el oficio gótico y corrigió las antiguas que estaban en él. Se le atribuye también el rezo de San Vicente Mártir para aquel breviario y su misa, y un sermón en elogio
de este santo levita que había corrido por muchos años a nombre del Papa San León. Escribió 3 tratados contra los arrianos, la referida oración de acción de gracias en la clausura del Tercer Concilio de Toledo, y multitud de cartas a varios prelados y sobre todos ellos al pontífice sumo San Gregorio Magno, con quien sostuvo una frecuente correspondencia desde que se conocieron en Constantinopla. No ha sido posible averiguar el número de cartas que mutuamente se escribieron estos 2 santos, pero sí que después de ser elevado a la dignidad pontifical San Gregorio, dio al metropolitano hispalense las mayores pruebas de afecto y realzó por escrito su nombre y sus merecimientos. Nuestro santo había informado al rey Recaredo de las relevantes cualidades que adornaban al vicario de Jesucristo y envió a éste algún tiempo después las actas del concilio, acompañadas de cartas en que le comunicaba todo lo acaecido y la piedad y celo que había demostrado el rey para realizar aquel glorioso acontecimiento. Remitióle además preciosísimos dones, entre ellos un cáliz de oro esmaltado con piedras preciosas para la Basílica de San Pedro y 300 vestidos para los pobres a nombre del concilio y del rey Recaredo. El sumo pontífice, agradecido y lleno de regocijo, escribió al rey confirmándolo en la fe y enviándole varias reliquias, entre ellas la de un fragmento de la cruz de Cristo, unos cabellos de San Juan Bautista y 2 llaves tocadas al cuerpo de San Pedro y engastadas en partículas de hierro de las cadenas que arrojaron al santo apóstol en sus prisiones. A San Leandro le contestó también con las más tiernas expresiones y a la vez le manifestaba lo que procedía a hacer acerca de la consulta que le había hecho sobre la administración del bautismo. Cuenta además la venerable tradición que el romano pontífice regaló la escultura de Nuestra Señora de Guadalupe, hecha por San Lucas Evangelista en el siglo I y actualmente venerada en el Santuario Real Monasterio Basílica de Cáceres, a su tan amado arzobispo de Sevilla. Era tal la amistad que unía a este tan grande Papa Santo con San Leandro que le dedicó las siguientes palabras: «Cuán grande sea el deseo que tenemos de veros, pues que nos amáis de veras, vos lo podréis entender en vuestro corazón. Pero ya que no podemos veros por el grande intervalo que hay entre nos, hacemos lo que nos dicta el amor que os tenemos, enviándoos el libro de la regla pastoral que escribimos en el principio de nuestra prelacía, y los libros que, como sabéis, ha mucho que escribimos de la exposición del bienaventurado Job. Aliende de esto, de la bendición del bienaventurado San Pedro, príncipe de los apóstoles, os enviamos el palio para que uséis de él solamente en las solemnidades de las misas, y enviándoos esto, os debiera amonestar de la manera que debiérades vivir, si no nos hiciera callar el saber que vuestras obras van más adelante que nuestras palabras. Dios Todopoderoso con su protección os guarde y os lleve con mucho fruto de las ánimas a gozar del galardón de la patria celestial. Y testimonio es de estarnos oprimido con muchas ocupaciones, escribir tan corto a quien tanto amamos. Nótese que el privilegio del palio no se concedía en aquel entonces como se acostumbra en estos tiempos
a darlo el romano pontífice a todos los metropolitanos, sino solo a los que sobresalían en las virtudes pastorales y después de que lo pedían con instancia humildemente y como gracia de la Santa Sede Apostólica. Sin embargo, nos consta que San Leandro no lo pidió, según la disciplina vigente de su época. Bastó únicamente para que el Papa le concediera esta honra el conocimiento que tenía de su persona, de sus virtudes y de su sabiduría. El día del feliz tránsito de San Leandro fue el 13 de marzo, esto es, Tercio Idus Martii, del año 599. A los 21 de su consagración y 65 aproximadamente de su edad. No obstante lo que digan algunos autores. Necesario es también advertir aquí que varios martirologios, y entre ellos el romano, anuncian al santo el día 27 de febrero, y es de creer proceda la equivocación de haberse leído en ciertos códices dudosos de autenticidad un epitafio que suponen fue colocado en su sepultura, grabado sobre una cruz de plata en la Basílica de las Santas Justa y Rufina, erigida por el mismo santo para su sepulcro, en el sitio donde hoy se halla el convento de los Padres Capuchinos. La referida inscripción era extensiva a sus santos hermanos que yacían juntos, y de nuestro santo, Leandro, decía en la antepenúltima línea: Ovid felicis memoriae Leander Episcopus die tercia calendas Martii era sescentésima quadragésima prima. Por tanto, como afirma el padre Enrique Flórez en su magna obra España Sagrada, es muy de recelar que el que los martirologios extranjeros pongan a San Leandro el 27 de febrero provenga del yerro de leer Tercio Calendas Martii en lugar de Tercio Idus Martii. ¿O acaso por hallar en aquel día 27 de febrero un San Leandro mártir, como sospechaban los padres antuerpienses? Lo cierto es que las iglesias de España ponen firmemente el tránsito del santo en el día 13 de marzo, y cuando la propia nación conviene en un día, debe estarse más a ella que a las extranjeras, mientras no se descubra cosa que convenza lo contrario. ¿Acaso sea providencial el celebrarse la fiesta del Papa San Gregorio Magno el día 12 de marzo y al siguiente la de nuestro San Leandro, como para significar que así como en la vida se amaron tanto y estuvieron unidos con los dulces vínculos de la caridad, así también después de la muerte se conmemorasen juntos sus respectivos nombres, siguiéndose inmediatamente una a otra sus propias festividades en la Iglesia? Su Santidad el Papa Pío IX, por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 21 de julio de 1870, Hispaniarum, elevó la festividad de San Leandro para todos los dominios del rey católico al rito doble de segunda clase, concediéndose se rece con oficio de doctor. Al conquistar San Fernando Rey esta ciudad,
fundó un monasterio de religiosas agustinas en el expresado sitio donde estuvo sepultado el santo, dedicándolo a su memoria en veneración de haber sido depósito por tantos años de sus sagradas reliquias. Después perseveraron allí las religiosas hasta el año de 1350, que pasaron a unas casas principales de la Collación de San Marcos, y por último, en 1407, se trasladaron a la que hoy ocupan en la feligresía de San Ildefonso. Allí solemnizaba en su propio día el ilustrísimo cabildo eclesiástico, yendo procesionalmente desde la Santa Iglesia Metropolitana Hispalense para celebrar su festividad, lo que hace ya muchos años dejó de cumplirse por las azarosas circunstancias de los tiempos. El martirologio romano anuncia la festividad del santo con este elogio: Hispali in Hispania natalis sancti Leandri eiusdem civitatis episcopi, cuyus predicatione et industria visigotorum gens adjuvante recaredo eorum rege avariana impietate ad catholicam fidem conversa est, que en castellano se lee: en Sevilla de España, San Leandro, obispo de la misma ciudad, por cuya predicación y celo la gente de los godos se convirtió a la fe católica, dejando la herejía de Arrio con el auxilio de su rey Recaredo. Como queda dicho, la Iglesia Venerable de España celebra a San Leandro, padre de su unidad, de la unidad católica de España, con el oficio de doctor, distinción justamente merecida por sus sabios y piadosos escritos. También se le debe el nombre de apóstol por su ardiente celo de la honra y gloria de Dios y salvación de las almas, manifestado en la grandiosa empresa de la conversión de los godos de Occidente al catolicismo. Y por último, ¿quién duda que le conviene el título de mártir si se tiene en cuenta la resignación cristiana con que sufrió el destierro este héroe de la fe y las muchas persecuciones que le suscitaron los herejes por el heroísmo con que defendió la religión católica? San Leandro, rogad por nos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dos banderas. Canal Católico ad Maiorem Dei Gloriam.